Desde hace unos 60 años, el Grinch representa a los que odian la Navidad. El Grinch fue un personaje que apareció primero en un libro infantil, después en un especial de televisión, después en un par de películas bastante chotas, la verdad. Pero un personaje que se robaba la Navidad, que odiaba la Navidad, que un poco criticaba el tema del consumismo, de los regalos y qué sé yo, pero que en el fondo era un malhumorado. De algún modo vino a reversionar a Scrooge, el personaje de Dickens que inmortalizó Bill Murray en esa película que vimos miles de veces en maratones de Navidad, que acá se tituló, creo, Los fantasmas contraatacan. En otros lugares en España que le ponen nombres rarísimos a las películas, le pusieron Los fantasmas de Navidad contraatacan, o Los fantasmas de las Navidades pasadas, cosas así. Cuestión que la peli es del 88, para mí es buenísima, se llama Scrooged en inglés y la protagoniza un Bill Murray que ahí se luce como el jefe tacaño, maldito, que odia todo, engañón, embustero. Que es visitado de repente por un viejo jefe muerto que le dice que lo van a visitar 3 fantasmas esa noche, la noche de Nochebuena, y entonces lo visita el fantasma del pasado, de las Navidades pasadas, del presente y de las Navidades futuras. El cuento de Dickens es un cuento que habla de la posibilidad de redimirse, de hacerse bueno, de ganar empatía, que gracias a la intervención de esos fantasmas y a la influencia del espíritu navideño, un tipo que era cruel y mezquino, bueno, cambiaba y se convertía en un hombre nuevo. Dickens escribió este cuento en un momento de tremenda crisis para el Reino Unido, que ahí vivía, y para toda Europa. Un momento de pico de desigualdad, explotación e incluso trabajo infantil. En los años 1840, el cuento de Dickens es de 1843, se morían los nenes a los 12 años, 14, 16 años, en las minas de carbón incipientes o en las primeras manufacturas textiles que tenían como telares mecánicos que de repente le cortaban un brazo a uno, la cabeza a otro. Era un momento de mierda para vivir, sobre todo siendo trabajador, siendo proletario, siendo de esa clase social que acababa de ser despojada de todo por los ricos que venían a ocupar el rol que antes ocupaban los nobles o la realeza. Bueno, Dickens tiene todo un universo de literatura oscura y tenebrosa por eso, porque describe un momento de desigualdad pasmosa, un momento de crisis en la cual todo lo humano parecía entrar en crisis, justamente, en cuestión. Cuando una sociedad empieza a matar a sus niños y niñas porque los explota laboralmente y no les da lo necesario para su subsistencia, bueno, se enfrenta a un porvenir muy choto, un porvenir en el cual los que van a ser los adultos del mañana, que sobrevivieron a esa infancia tan cruel, bueno, tienen en su lomo la cicatriz de haber vivido tan mal de chiquitos. Armar la cena de Navidad este año acá en la Argentina fue un 220% más caro que el año pasado. Esto significa un aumento muy por encima de la inflación estimada incluso por las consultoras privadas para todo el año, que va a estar encima del 160%, 140% que pensábamos cuando se fue el gobierno anterior, y va a estar más cerca del 200% a partir de la mega devaluación que metió Milei apenas asumió con los anuncios de Caputo de la semana apenas inicial de su gobierno. El relevamiento que hace CAME todos los años muestra que hubo una caída del 3% en cantidades de ventas en consumo masivo, y esto marca incluso pisos mucho más abajo en algunos rubros especiales navideños, pero que el consumo masivo,
pierda 3%, implica que un montón de gente se ajustó el cinturón, porque no es un rubro que caiga de a 10 o 20. Es un rubro que por volumen vende un montón para abastecer necesidades básicas y que cuando cae 3 ya es un quilombo. No es que no haya caído, el año pasado había caído 2%, no es que no haya caído antes, pero en este contexto de raíz alcista de todos los precios, en este contexto en el cual todo está prohibitivo, porque uno veía y hay un montón de familias que directamente abandonaron la carne en la mesa navideña de este año. No porque se hicieran vegetarianas o por una cuestión de salud, por lo caro que está. Hay muchas familias para las cuales esta fue una Navidad descarnada, como decían los colaboradores de Martínez de Oz cuando hicieron aquel índice de inflación sin carne justamente para esconder lo que había subido el precio del ganado y lo que había beneficiado a los amigos de Martínez de Oz, en aquel momento un hacendado devenido ministro de Economía. Ahora, en esta Navidad tremenda en la que los precios vuelan, en la que especialmente los precios de la canasta navideña vuelan, se dio por primera vez que el gobierno, por primera vez desde 2001, que el gobierno no repartió bolsones de comida entre las organizaciones ni entre los comedores. Por primera vez no repartieron bolsones de comida para los pobres. Repito, en un contexto en el que a todo el mundo le resultó más difícil de alcanzar la canasta navideña, pero en el que obviamente a los de menores recursos les resultó más difícil todavía. Y no es que solamente debieran atender la situación de los que no tienen para comer. Porque un empleado público al que ahora le congelan el sueldo, por ejemplo, al que ahora empiezan a rajarle compañeros para amedrentarlo en protestas que pueda llevar adelante para recuperar algo del poder adquisitivo perdido, tampoco le quieren dar ni siquiera una caja navideña. Se armó un escándalo y los actuales directivos de AISA presentaron queja formal por esto, porque Malena Galmarini, antes de irse de AISA, antes de irse del gobierno, sí, me refiero a la esposa de Sergio Massa, pero además ya a esta altura una política con nombre propio y con carrera propia en el ecosistema político, dejó firmada una resolución para entregar cajas navideñas a los empleados. Cajas navideñas a los empleados que, bueno, les llegan para compensar en parte lo que aumentó el costo de la canasta navideña. Las canastas navideñas, estas valían a razón de 10.000 pesos cada una. Y las canastas que repartió AISA son canastas normales, que tengan un budín, un pan dulce, una sidra, unos confites. Creo que fue para algo así como 10.000 empleados y allegados a la compañía, empleados tercerizados deben ser y demás. Son 120 millones de pesos, que es cierto, es un montón de plata para mucha gente. Ahora, ¿de verdad ese es un gasto para ajustar? ¿Una caja navideña para que un empleado comparta un pan dulce o una sidra con su familia? Con los que quizás no tienen la suerte de tener un puesto en una empresa de saneamiento con buenos sueldos como AISA o como cualquiera de las otras, por decir, privadas de energía eléctrica. Digo, porque no es una cuestión de el Estado o no el Estado, es una cuestión de humanidad, es una cuestión de solidaridad, de eso, de lo que hablaba Dickens, de espíritu navideño. Es una Navidad en la cual también los beneficiarios de programas Potenciar Trabajo van a tener congelados sus saberes. Unos saberes que no alcanzan para nada, porque una familia para no ser pobre necesita 240 lucas. Ya a esta altura, me faltan los últimos datos del último mes, pero 250 seguramente. Lo que gana un beneficiario de Potenciar Trabajo son 77 lucas. Y eso es lo que van a congelar. Los jubilados que van a dejar de cobrar el bono la semana que viene, el mes que viene, a los que van a desenganchar después de la inflación a partir de un proyecto de ley que va a llegar la semana que viene al Congreso. Acá va a estar el ajuste y lo saben todos, lo saben en el gobierno porque el cuadro de Luis Caputo fijó medio punto porcentual del PBI en recorte del gasto previsional. Lo saben todos los jubilados porque los anteriores dos episodios de desenganche de una fórmula fueron para cagarlos, el que hizo Macri y el que hizo Guzmán apenas empezó Alberto Fernández. Entonces todo el mundo sabe que le va a caer un guadañazo de vuelta a los jubilados. Y que le caiga a los jubilados, que le caiga a los beneficiarios del Potenciar Trabajo,
que le caiga a los empleados de AISA por recibir una caja navideña, que le caiga a los pibes que van a los comedores que no tuvieron ese bolsón de comida y que seguramente en la mesa de anteanoche tuvieron menos que comer. Bueno, es una grincheada infame. La verdad que si se levantara Scrooge de la tumba, si se levantara Dickens y volviera a escribir su cuento, tranquilamente podría estar describiendo esta Navidad. Una Navidad en la cual el rey mercado parece asomarse y taparlo todo y decir, ¿sabes qué? Si vos no tenés guita, afuera. Si vos no tenés un trabajo en una economía, en un sector de la economía que le parezca a este gobierno que hay que beneficiar y no perjudicar, como hizo con muchos sectores por decreto la semana pasada, afuera. Si vos pensás distinto, pensás que el país tiene que organizarse distinto y protestás, afuera, porque te va a pasar por encima la Gendarmería o la Policía Federal. No me parece a mí que esa sea la onda que tiene el pueblo argentino en general en Navidad.